La comunicación necesita nuevos actores, nuevos debates, otras voces. El segmento de entrevistas Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio digital. Jueves 13 de agosto del 2020, siendo las 12 horas con 16 minutos, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que en este momento nos están acompañando en esta transmisión. Y damos también la más cordial bienvenida a Cristian González, con quien vamos a conversar. Al parecer, o ya está más que seguro que tienen una nueva audiencia sobre este caso. Este caso que viene desde octubre, un caso en el que hemos comentado mucho de la injusticia que se ha cometido, de la persecución, de todo lo que ellos han tenido que vivir, especialmente Cristian, Virgilio y Paola, que fueron inclusive detenidos supuestamente por caso de rebelión. Se allanaron domicilios, igual se hizo casi lo mismo que criticamos el día de ayer, porque no nos importa la persona, sino es el procedimiento lo que nosotros criticamos. Esto no puede darse en un país que se llama o se dice democrático. Estas actitudes fascistoides no pueden seguir pasando en este país. Sin embargo, pues este drama, diríamos, de lo que vive Cristian y Paola y Virgilio, sigue adelante. Entonces ahora queremos saber de boca de Cristian qué es lo que se viene, qué argumentos puede tener el gobierno una vez eh, cómo puede probar una supuesta rebelión. Mi estimado Cristian, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, estimado César. Muy buenas tardes para quienes nos ven y nos escuchan, a los amigos y amigas de este espacio de Hoja de Ruta. Primero, muy agradecido por la posibilidad de compartir con tu audiencia esto que para nosotros es importantísimo, que es un poco seguir denunciando la persecución, seguir alzando la voz frente al atrocinio, frente a la injusticia. Nosotros el 17 de agosto estamos abocados, o el juez ha pedido pues que se convoque una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. ¿En qué consiste? Consiste en básicamente, el juez conoce el caso, conoce cómo la fiscalía actuó dentro de los procedimientos, ¿sí? Dentro de las acciones que jurídicamente están establecidas, y conoce también las pruebas. Y si es que tienen los argumentos suficientes, si es que no hay vicios de nulidad, si es que son lo suficientemente fuertes las pruebas, pues nos llamarán a juicio. Esta es, digamos, una de las partes en las cuales
evidenciamos nuevamente lo que nos ha estado pasando a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que mientras se implementa una política de exterminio a través del neoliberalismo más cruento, más de la implementación de medidas antipopulares, mediante el abandono a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, se ha escogido este camino de la persecución como una alternativa para el aniquilamiento del adversario. Y este día lunes, nosotros consideramos que es una oportunidad, ¿sí?, para comenzar a seguir, o sea, a seguir difundiendo la verdad, ¿sí?, exigiendo justicia, generando elementos que a toda la sociedad en su conjunto le permita reconocer que lo que se está vulnerando no son a tres personas, no son a tres correístas, sino es a una idea, sino es a un proceso, sino es a un tipo de pensamiento en específico que se ha ampliado, como lo vimos en octubre. En octubre ampliaron el espectro de persecución a más sectores, al sector indígena, al sector estudiantil, a los pensadores, a los comunicadores populares, libres y alternativos. Ustedes ven que el gran papel, el gran rol de los medios digitales, populares, libres y alternativos, que ha tomado incluso prominencia en lo que ha significado la pandemia, lo que significó las crisis políticas, ha hecho también de que sean sujetos de persecución y censura. ¿Sí? Ustedes ven ahora que vemos abogados que denuncian persecución extrajudicial, denuncian seguimientos, denuncian una serie de atropellos, lo mismo a los dirigentes, lo mismo a los actores y lo mismo a los medios digitales, populares, libres y alternativos. Entonces, creo que este 17 no solamente es un tema de los tres compañeros, Paola Pavón, además prefecta de la provincia de Pichincha, nuestro compañero Virgilio Hernández y quien te habla, sino que es también la posibilidad de que todos nos reconozcamos en ese caso cuáles son las, las acciones que en una operación de Estado le pueden hacer a una agrupación, a individuos o a ideas en específico. Entonces es fundamental que podamos colocar esto, que podamos denunciarlo, que podamos insistir y que podamos solicitar a la justicia y que podamos solicitar la autonomía del caso, que podamos solicitar también el proceso justo a cada uno de nosotros. Entonces, estamos con mucha expectativa, estamos también muy atentos a lo que está pasando. Nosotros estamos también concentrados en esto, en poder salir para inmediatamente seguir en nuestras tareas políticas, en seguir construyendo un plan de gobierno, en seguir pensando cómo solucionamos el tema de la pandemia, en cómo que no muera más gente, que no esté desolada como está pasando en los sectores en donde nosotros, los que vivimos, en los que compartimos. Sí, yo acabo de salir del COVID, muy dura la enfermedad, muy complicado y complejo el tema. Entonces, estamos para esto, estamos listos y dispuestos ya para ratificar nuestra inocencia, ¿sí? Inocencia que va a ser demostrada a través de un sinnúmero de elementos y de demostraciones probatorias que nuestro equipo técnico lo va a hacer. Cristian, obviamente si no, si el juez no encuentra pruebas, que obviamente la fiscalía no tiene porque no las ha presentado antes. Es más, hay que recordar que la señora fiscal o el fiscal trataron de cambiar el delito, trataron de hacer algunas cosas en el proceso de ustedes. Entonces, si no se presentan las pruebas inmediatamente, ustedes tendrán que ser sobreseídos. Exactamente, sí, exactamente. Creo que a la luz de la opinión pública han existido, creo que un sinnúmero de elementos a considerar. Yo te pongo, por ejemplo, en el caso primero dijeron que esto era una, una conspiración transnacional, Rusia, Venezuela, Ecuador. No ha habido ningún insumo, ningún elemento que aboque algún tipo de indicio respecto a esa teoría que se colocó en los medios de comunicación. Segunda idea, que como tal como lo dijo el abogado de nuestra compañera Paola Pavón en un medio de comunicación,
Se estalló en todos los medios diciendo que hubo una maliciosa colocación de maquinaria pesada de la prefectura. Se ha hecho una auditoría de los GPS con los que cuenta la maquinaria pesada y el resultado es que no estuvieron en ninguno de los lugares que se han establecido, sino por el contrario, estuvieron trabajando, estuvieron fortaleciendo y apoyando en las actividades propias del GAD en este caso. Tercera idea, recuerda que habían dicho que nosotros en esta conspiración internacional habíamos contratado llaneros, habíamos contratado gente, delincuentes, que habíamos organizado un sinnúmero de cosas. Lo que pasó en el aeropuerto cuando fueron detenidos un grupo de ciudadanos de nacionalidad venezolana e inmediatamente después, en pocos días, fueron absueltos por no haber encontrado ningún elemento, también se cayó abajo. Ahora, ustedes ven, respecto a la denuncia del incendio de la Contraloría, hubo más de 13 personas detenidas. Personas que han sido ya en un proceso que ha sido declarado nulo y que tiene que volverse a hacer, ¿sí? Porque fue planteado mal y la justicia ha respondido en ese sentido. Y ninguno de ellos ha declarado o ha dicho que tiene vínculo alguno con los actores que estamos siendo procesados por el caso de rebelión, ¿sí? Además de eso, usted ve que los propios exfuncionarios, ¿sí? de la Contraloría y colaboradores de eso han declarado que habría una suerte, que habría una suerte de autoatentado, que habría una acción, digamos, realizada en contubernio con algunos sectores del gobierno. Si es que esas cosas se han venido cayendo, han tenido la incapacidad de sostenerse. Se ha caído además, recuerda, y creo que es preciso lo que tú dices, que tuvo que reformular en una audiencia previa a nuestra audiencia para que podamos obtener nuestra libertad. ¿Sí? En una audiencia piden reformulación de cargos. Primero, estuvimos acusados por el delito de rebelión, inciso 4, que significa además una pena de 7 a 10 años de cárcel, ¿sí? Y además con el argumento de que financiábamos grupos armados. No pudieron probar el financiamiento, pero sí sacaron en los medios de comunicación, sí nos diabolizaron, sí nos hicieron mucho daño, sí nos atacaron, fuimos objeto de primeras planas por días, semanas y meses, y al no tener elementos de convicción, ¿sí? a la fiscalía no poder sostener, pide reformulación de cargos. Y en esta reformulación de cargos ahora estamos siendo acusados por el mismo delito de rebelión, pero el primer inciso, que significa que hemos nosotros participado o hemos impulsado delitos, ¿sí? de acciones violentas para el desconocimiento del orden constituido. ¿Eso qué significa? Que la Fiscalía deberá probar que Paola Pavón, que Virgilio Hernández, que Cristian González estuvieron participando, ¿sí? o impulsando todos los hechos violentos de los que se nos pretende acusar. Nosotros consideramos, primero ratificamos nuestra inocencia. Segundo, nosotros hemos ratificado también nuestra posición política, con mucho orgullo, ¿sí? Con mucha valentía. Nosotros pertenecemos al proceso de la Revolución Ciudadana. Hemos activamente desplegado nuestras acciones para en una oposición democrática participar. ¿Cómo lo hemos demostrado? Participamos de una consulta del no, en donde ahí sí recibimos nosotros violencia, en donde fuimos vejados, en donde fuimos perseguidos, bloqueados, N cantidad de horrores y barbaridades. Participamos, perdimos esa elección y producto de esa consulta popular, también tenemos estos malos resultados para el pueblo. Pero nosotros participamos, estuvimos en el no, hicimos vocería pública, democráticamente participamos, al igual que cuando quisimos nosotros participar inscribiendo un partido político. Democráticamente recogimos nuestras firmas. ¿Y qué tuvimos a cambio? Un bloqueo, una intervención, digamos una operación nuevamente estatal para no permitirnos ingresar las 511,000 firmas que obtuvimos en 70 días para poder tener un número en donde participe el proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿Sí? Ahora participamos en las últimas elecciones con bloqueo económico, con bloqueo comunicacional, con, digamos, un sinnúmero de dificultades, apenas un mes con el partido.
y aún así, apenas logrando presentar el 16% de las candidaturas a nivel nacional, tuvimos resultados importantes. ¿Esto qué quiere decir y por qué lo digo? Porque hemos tenido una actitud de oposición democrática, ¿sí? Jamás, si jamás en ninguna de las vocerías hechas por nuestros compañeros dirigentes, nuestros compañeros de base, jamás se ha venido pretendiendo desconocer el orden constitutivo. ¿Sí? Todos los planteamientos han sido en el marco de la Constitución, ¿sí? Salidas constitucionales, ¿sí? Hemos implementado elementos para la discusión nacional transparente, ¿sí? En el pleno de la Asamblea, en los espacios en donde aún nos dan. Entonces creo que esto que estamos viviendo, ¿sí? Es primero parte de una larga persecución política, pero que ahora se ha ampliado a más sectores, que ahora tiene, digamos, una cosa que es esta diabolización a estos sectores populares, ¿producto de qué? Ellos tienen la necesidad de colocar, de servir esto en la idea pública para ocultar qué, la muerte, ¿sí? Recuerda que este gobierno ayer nomás se hacía un estudio por epidemiólogos serios, responsables, que dicen que en la comparación que se hace de los últimos 3 años, tenemos un incremento de 30,000 muertes, 30,000 muertes que estarían sobre la media de los 2 últimos años. Y cuando el gobierno nos presenta de que son 5,000, vemos que hay una crisis. Nosotros vimos cómo se televisó, ¿sí? El dolor, el sufrimiento de nuestra gente en Guayaquil y en otras ciudades y latitudes. Mientras eso pasaba, saqueaban los hospitales, saqueaban y dejaban sin mascarillas, sin instrumentos de defensa a nuestros médicos que les declararon héroes y que ahora, al día de hoy, no les pagan su salario. Y en esos Sí, casos la fiscalía no ha sido tan implacable como en el caso de ustedes, ¿no? la fiscalía en ese caso lo que ha hecho es ubicar en la cadena de responsabilidad, ubicar el lado más débil, Ujú. ubicar el lado del este. O sea, pareciera que estamos asistiendo a una selección, pero específica de lo que quieren colocar. Entonces, creo que es importante que esto de luchar de luchar por la verdad, por la justicia, por la reparación y la no impunidad, es importante para la sociedad ecuatoriana y la democracia ecuatoriana, porque no podemos pensar que esto es un tema del Cristian, un tema de la Paola, un tema del Virgilio. Es un tema de la democracia ecuatoriana porque esto le van a hacer a cualquiera y se marcará un precedente negativo o positivo. Seríamos los primeros en la historia de ir a un juicio por rebelión. A Tránsito Amaguaña la dictadura le quiso procesar por rebelión. Algunos otros compañeros en las dictaduras anteriores le quisieron acusar, pero no ha habido el juzgamiento del tema. Y nosotros pensamos que este es un buen momento, además de cómo está la composición política en el país, cómo agarra fuerza el sector popular para de cara al 2021 convertirse en una alternativa, es importante que marquemos un precedente. Y por eso estamos haciendo vocería y por eso estamos colocando esta discusión en la agenda nacional. Exactamente. Bueno, Cristian, lo que esperamos es que este 17 de agosto, ¿no? Es la audiencia que ustedes tienen prevista. Esperamos que ya brille al fin la justicia y se acabe, pues, especialmente para ustedes la persecución, porque como bien dices tú, esto está creando un mal precedente, no para solamente los correístas. El día de mañana otros serán los actores y con estos precedentes, pues no vamos a poder vivir en un país que se dice democrático. Estimado Cristian, ¿cuál sería el futuro político en este caso de ustedes al ver que su partido puede estar siendo eliminado de la papeleta por esta decisión del CNE, a pesar, y yo digo con conocimiento de causa, a pesar de que la señora Diana Tamaín se ha manifestado en muchos medios como el nuestro, diciendo que ella defenderá la democracia y defenderá a los miembros de los partidos que están o movimientos que están siendo en este momento bloqueados, porque ella decía que hay autoridades ya elegidas,
hay aportantes, hay adherentes. Sin embargo, toman esta decisión que, eh, permi- que no les va a permitir inscribir candidaturas ya pues para el mes de septiembre. ¿Qué están pensando? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál sería el plan B en este caso? Bueno, primero creo que los voceros o los representantes de las distintas funciones del Estado representan una democracia de las élites. O sea, no es una democracia, es la democracia que defienden, es la democracia de las élites. Primera idea. Segundo, creo que el gran laboratorio de las cosas para la proscripción, aniquilamiento y persecución es Bolivia. Y en el ejemplo de Bolivia, sí, en el ejemplo de Bolivia, debemos nosotros reconocer que están implementando acciones similares. ¿Qué hacen? ¿Qué lograron en Bolivia? Lograron aplazar una fecha. ¿Qué lograron en Bolivia? Lograr procesar a la principal fuerza política de Bolivia, ¿sí? A la principal fuerza política de Bolivia solamente en un estado que raya lo fascistoide, que raya lo dictatorial, acude a elementos jurídicos para aniquilar, para proscribir a la expresión mayoritaria política de un país, que es en este caso el MAS. Lo mismo está pasando en el Ecuador. En el Ecuador, ¿qué se hace? Se hace un informe de Contraloría. El informe de Contraloría llega y pide y exige, no teniendo la función, tal como lo ratificó el Tribunal Contencioso Electoral. Ratificado eso y sobre ya lo decidido, debía darse paso a continuar. Y el Consejo Nacional Electoral, por presión, ¿sí?, de esta que decimos es una operación de Estado, resuelve suspendernos. La palabra suspensión no existe en el código, no existe en el reglamento, no hay una suspensión. Apelan la decisión del contencioso y deciden que se decidirá en 30 días. Eso es, ¿qué es esto? Esto es construir una papeleta a la altura de los intereses de la élite, sacarle a la alternativa popular de la papeleta. Pero no solamente quieren sacar a la alternativa popular, a lista 5, no quieren sacar a Fuerza Compromiso Social, también quieren dejar afuera a los principales dirigentes. Entonces, por eso tenemos en el exilio a nuestros compañeros en México, por eso le tenemos a nuestro compañero Rafael Correa, le tenemos ya en la instancia de casación sobre el caso Bochornos, por eso siguen violentando los derechos humanos de nuestro compañero Jorge Glass. Por eso hay un sinnúmero de cosas que siguen haciendo en contra de nuestros compañeros dirigentes con la finalidad de ¿qué? De que exista dificultades para que nosotros nos presentemos, para que coloquemos, no cumplamos con los requisitos para la papeleta, una serie de cosas que en el juego democrático no deberían pasar. Además de eso, nosotros como alternativa de aquello que hemos propuesto, y además hemos propuesto esto porque sabemos, ¿sí?, en una vocación democrática sabemos que no somos lo suficientes. Y con la autocrítica del caso debíamos, y lo hicimos, ampliar una construcción de una plataforma que nos permita presentarle una alternativa, siendo una fuerza, presentarle una alternativa a la población. A Centro Democrático, en donde se van a seguir incorporando fuerzas electorales, organizaciones sociales y todos los sectores que estén identificados en la línea del progresismo, en la línea del centro a la izquierda. Y ahí aparecen oportunidades para seguir sosteniendo el proyecto de la Revolución Ciudadana. O sea, el plan es el único que tenemos. Nuestro plan es único, que es ir a la recuperación de la patria, ¿sí?, controlar y darle posibilidades de dignidad frente a esta pandemia terrible que estamos viviendo los ecuatorianos y ecuatorianas. Y para eso UNES ha logrado articular más partidos, va a articular más partidos y podemos nosotros resolver aquello. Pero resolver, imagínense lo que significa que nosotros, a través incluso de lo que hemos hecho, con una actitud democrática, desprendida, de convocar a más sectores que se articulen, nos dan otra dificultad, que es nuevamente posicionar los números. Ventajosamente, la gente sabe, ¿sí?, todos los sondeos de opinión, en todos los sondeos de opinión, sin excepción alguna, incluso los financiados por la oligarquía, las élites y los banqueros, ¿sí?,
Incluso los financiados por ellos, nosotros estamos en la preferencia electoral de la gente, ¿sí? Y eso nos va a dar facilidades de ubicarle al número en el proyecto, ¿sí? Si es que vamos a ir con una coalición de algunos números, 5, 1, y los que se vayan articulando, tenemos que trabajar en colocarles. Pero eso también tiene una gran dificultad de despliegue y responsabilidad. Y ellos saben que nos están afectando. Cuando salimos nosotros de Alianza País, luego de la ruptura, si tú preguntas a la gente, ¿usted votaría por Alianza País? Es realmente, digamos, casi nula la posibilidad, casi nula. Pero la gente, mucha gente pensaba que seguíamos siendo 35 y perdimos algunos miles de votos. Y esta transición también puede también afectarnos. Y ha pasado y pasó en México, por ejemplo, en la transición de el PRD a Morena, de Andrés Manuel López Obrador, nos puede pasar y disminuirnos, golpearnos, todo para ellos es bueno mientras nos afecte. De cualquier manera, como ellos quieran ver, quieren hacer que lleguemos minados, disminuidos, pero no lo han conseguido, no lo han conseguido. Mira, 3 años de la más cruenta persecución con todo el peso del Estado frente a nuestra organización, a nuestros coidearios, militantes y dirigentes. Porque aquí no solamente se ha perseguido a los dirigentes, aquí también se allanaron casas de compañeros militantes de base, de compañeros dirigentes populares, de compañeros gestores comunitarios. O sea, esa es otra de las versiones que hay que recoger en este doloroso cuento de la persecución. A compañeros que les quitaron la única computadora en donde estaba en esa computadora la tesis de su hija, que estaba lista para licenciarse de trabajadora social en la central. Eso no es justo. Eso solamente nos regresa a esa idea del 60, de los 70 en el cono sur, en esas expresiones fascistoides en donde pues se quemaban libros, en donde se perseguían figuras, imágenes, canciones y un sinnúmero de expresiones, digamos, populares. Entonces, ¿qué consideramos? Consideramos que la alternativa política, primero que no debe de ser la única nuestra, no solamente la revolución ciudadana. Primero tiene que haber la convocatoria a todos y todas, todos los sectores, al pueblo de octubre, al pueblo de los pueblos y nacionalidades, al movimiento indígena, a los sectores de los trabajadores, a los estudiantes, a las amas, a las compañeras trabajadoras no remuneradas del hogar, las remuneradas del hogar, creo que a las expresiones diversos sexogenéricas y todos quienes pues tengan la vocación patriótica de recomponer lo que han hecho, ¿sí? De recuperar el tiempo perdido y de salvar las vidas que en este momento es prioridad aún. Ustedes ven que en la papeleta se está, digamos, conformando con solo banqueros, O ¿sí? Solo empresarios. banqueros, sí, solo banqueros. Y esa es la expresión de lo que vamos a pelear. Esto va a ser el capital versus el ser humano. La banca versus el pueblo, ¿sí? El neoliberalismo versus el progresismo. Y en esa idea tenemos que impulsar todas las acciones. Así que la Revolución Ciudadana en este momento ha tomado la decisión de seguir ampliando la base social de apoyo, la articulación para en una sola agenda, porque esto tiene que ser convocado ¿para qué? Para construir un plan. ¿Sí? Un plan que se construye de manera colectiva, que se construye en una discusión y debate amplio y público de cuáles son las principales preocupaciones y cómo lo haremos. Porque hoy tenemos que reinventar todo, desde la campaña política hasta la forma de cómo implementar política pública, producto de lo que han hecho. Han vendido, le están dejando, digamos, en estantería al Estado. Solo las estanterías están dejando. O porque se han llevado todo o porque están vendiendo o están privatizando. Entonces es importante que logremos elevar primero una causa nacional y que esta causa nacional sea este plan para enfrentarnos a esta que va a ser la mamá de todas las batallas. Porque si en esta elección del 2021 no llegamos en unidad, ¿sí? No llegamos comprometidos y no somos suficientemente fuertes, nosotros vaticinamos un fraude electoral, que ya se está cocinando, que ya se Que está está cocinando. ya ahorita en marcha. ¿Sí?
Sí, que ya esté en marcha con la proscripción, que ya esté en marcha con la eliminación de los partidos. Ese fraude electoral lo vamos a detener con una amplia unidad de los sectores patrióticos, nacionales, progresistas, revolucionarios de este país. Entonces, consideramos que ahí hay una alternativa y que eso va a significar la reinstitucionalización del país, la democratización de los recursos, y que eso va a significar también la defensa de la vida que hoy por hoy, tanto por la inseguridad y tanto por la incapacidad, por la política de exterminio de Moreno, estamos abocados a enfrentar esto que es una tragedia de lo que nos está sucediendo en las familias ecuatorianas y ecuatorianos. Así es, estimado Cristian, esperemos que la unidad se llegue a dar y también pues que se llegue a dar también la ratificación de su inocencia en el próximo 17 de agosto, que es lo que necesitamos. Y para evitar el fraude, aparte de la unidad, yo también pienso que es hora también de salir a las calles. Si nos mandaron a un feriado a, que no pasaba nada, entonces nos deben dejar también que salgamos a las calles a reclamar por nuestros derechos. Mi estimado Cristian, tu mensaje final a la ciudadanía. Primero, nuevamente agradecerte, César, a ti y a Hoja de Ruta por el espacio. Creo que yo tengo la sensación de que estos espacios y los medios de comunicación popular libres de alternativos son ahora las trincheras por las cuales vamos a poder disputar la comunicación, disputar las lógicas de pensamiento y construir, digamos, con las otras voces, construir una alternativa popular. A la ciudadanía, pedirle que esté atenta, pedirle que no, no por nosotros, sino que esté atenta a que en democracia podamos hacer cumplir un derecho que es adquirido constitucionalmente a podernos, primero, defender, tener un proceso, ¿sí? Y segundo, y tercero, ratificar nuestra inocencia. Nosotros el día lunes vamos con la convicción de que somos inocentes de lo que se nos acusa, de que nos han hecho mucho daño, pero lo que también han conseguido es fortalecer a un proceso, a una idea y a una causa que tiene vocación de recuperar la patria. Así que muchas gracias, un gran abrazo a quienes nos escuchan y nos ven y nuevamente un abrazo de gratitud a ti, César, y a Hoja de Ruta. No, con mucho gusto, mi estimado Cristian, siempre las puertas abiertas de hoja de ruta para ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a esta entrevista. Nosotros estamos regresando a las 2 de la tarde ya con nuestro segmento científico. Y sí, en este momento ya se me cruzó una claqueta, pero este es un servicio social que por favor nos ayuden también a encontrar a una mascotita que está perdida. De todas maneras, queremos agradecer también a nuestros amigos proveedores de Internet. Quiero hacer público también que que nos dan una manito por a los amigos. Ya les daremos propaganda luego, pero quiero agradecerles porque no nos han costado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Nuevamente un abrazo y hasta más tardecito nada más. Hasta pronto. Pase muy bien.